buenos días o tardes o noches o según sea el caso cuando estén escuchando este pequeño podcast. Este es un podcast sin nombre aún, pero que tiene la intención de meditar y recordar y reflexionar en lo que hemos estado estudiando cada domingo en Semilla de Mostaza, Monterrey. Y pues bueno, ahí si se les ocurre algún nombre o si tienen alguna propuesta, pues háganla llegar a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, para este primer episodio está con nosotros desde El Salvador, David Brizuela. Oye, sí, que nos manden ahí los nombres porque pues sí, no tenemos todavía, no tenemos identidad en el podcast. Exacto, ¿cómo estás, David? Bien, bien, buenos y gélidos días. Por si nos escuchas Exacto, en otro mes o lo que sea, estuvimos a 0 grados en la mañana. es El frío estuvo cierto. bueno, entonces, pero aquí estamos, no nos detenemos. Eso. Y está con nosotros también el oaxaqueño más hábil para hacer asado de puerco norteño, Moisés García. ¿Cómo estás, Moy? ¿Qué onda? Bien, bien. Aquí igual con frito. Aquí marca más abajo, ¿eh? ¿Así? -3. ¿A cuánto estás? Ah, menos Menos tres. 3. Wow, wow. Oye, pues un asadito de puerco, ¿no? Podría ayudar para Estaría esos, chido. Claro que sí. esos -3 grados. Fácil. Exacto. Bueno, es que para quienes no lo saben, realmente Moy hace el mejor asado de puerco, al menos el que yo he probado, el mejor. Y sí he probado varios, ¿eh? Sí. Le gana al de Tino por mucho, ¿eh? Al del merendero Tino, le Órale. gana por mucho. Y eso que es bueno el de Tino, la verdad. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de comida De y de asado asado. de puerco. Estamos aquí para comentar y meditar en nuestro último estudio en Semilla Monterrey. Fue el estudio sobre la misión de la iglesia, y la intención de ese mensaje era como iglesia tener pues un acuerdo, ¿no? Una visión, una misma visión sobre qué estamos llamados a hacer. Y bueno, estudiamos este tema, la misión de la iglesia, basándonos en varios textos, pero meditando en Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús le da esta encomienda pues a sus discípulos, y lo voy a leer solo como para refrescarnos la memoria. Mateo 28, versos 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que vemos aquí es que la misión de la iglesia es... ¿Qué aprendemos ahí, chicos? Pues sí, a mí me gusta muchísimo porque precisamente ves que estuvimos estudiando Hechos 2:42 y ver que Jesús lo dice tan claro y después ves a Pedro en el primer discurso precisamente haciendo eso, ¿no? Cuando anuncia el Evangelio, cuando anuncia a Cristo y las personas que estaban ahí dicen, oye, se compungen en sus corazones, hasta les rompe el corazón y dicen, entonces, ¿qué hacemos? Y llega Pedro y les dice, pues, arrepiéntanse, bautícense, y luego viene con este contexto que comienza este modelo tan precioso de la iglesia primitiva como lo conocemos, y simplemente estaban haciendo esto, ¿no? O sea, no les dice como que, ¿qué hacemos? No, pues mira, vamos a hacer una actividad y vamos a hacer una X y Y, o sea, no pone otra cosa, simplemente es como el mensaje claro del Evangelio. Entonces me llama mucho la atención y me gusta que la misión es ir, o sea, ve, predica y, y este ciclo, ¿no? Como lo que veíamos más adelante, lo que vamos a ver también en un ratito. Exacto. Y es interesante que, sí, justo eso que dices, ¿no? La gente preguntó, bueno, ¿qué debemos hacer? Y lo que hace Pedro es guiarlos a bautizarse, y vemos este resultado de esta multitud agregándose a la iglesia, ¿no?
Se agregaron aquel día a la iglesia como 3,000 personas, dice el texto, ¿no? O 5,000, ya no me acuerdo. O 4,000, o 6,000. Eran un chorro. Miles de personas, ¿no? Y dice Hechos 2:42, y perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones, ¿no? Entonces nuestra misión no es simplemente, o sea, sí está padre anunciar el evangelio y predicarle el evangelio a todo lo que se mueva, pero si no contribuimos a que esas personas lleguen a una iglesia local, se integren a un grupo de discípulos que los pueden animar, fortalecer, instruir en la fe, pues seremos como marineros espirituales, ¿no? Sí. Con hijos espirituales por todos lados, en cada puerto, sí, pero sin hacernos responsables, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Hacernos responsables. Y hay tres puntos, meditábamos en tres puntos para poder hacernos responsables con esta misión. ¿Quién quiere recordarlos? Pues era el de alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo, ¿no? Sí, veíamos en el primer punto, pues, esta parte de la llenura del espíritu y de compartir el evangelio, ¿no? Estas dos partes que funcionan de una forma como conjunta en nosotros, y que por la cual a través de ellas podemos, pues, compartir el mensaje del evangelio de una forma adecuada, ¿no? No yéndonos a cualquiera de los dos como extremos, ¿no? Tanto decir, pues yo comparto el evangelio con mi vida y que vean cómo soy cristiano, pero nunca le hablo a nadie, o hablando, ¿no? El evangelio, pero llevando una vida, pues, que no es conforme a la llenura del espíritu, a la llenura de las escrituras en nuestra vida, ¿no? Exacto. Necesitamos las dos, ¿va? Sí. Necesitamos las dos. Del balance, ¿no? ¿Cómo? Sí, veíamos eso del balance entre proclamar y modelar. Platicábamos sobre eso, que como mucha gente dice de que no, pues yo ahí estoy todo el tiempo como cuchillito de palo platicando y estoy predicando y predicando, pero luego le cae mal a la gente porque su vida a lo mejor no es congruente y la gente ve otras cosas, ¿no? Y por otro lado también, como hablábamos hace ratito de esta frase de predica, y si es necesario, habla, ¿no? Entonces vemos en la Biblia que es muy claro el llamado a hablar y obviamente vivir vidas congruentes. Y a modelar. Y aparte, creo que sería bueno aclararlo, porque a veces la gente puede condenarse, ¿no? Al escuchar esto. Bueno, tienes que predicar el evangelio, pero vivir una vida congruente. Y vivir una vida congruente no significa vivir una vida perfecta, o vivir una vida sin errores, o incluso sin pecado. O sea, seguimos fallando, seguimos pecando, pero justamente modelamos el evangelio y vivimos vidas congruentes al reconocer nuestro pecado, ¿no? Al pedir perdón, al confesar cuando hemos pecado, confesarlo, admitirlo, restituir en los casos en los que es necesario restituir, ¿no? Y también permitirle a la gente ver cómo Dios nos va transformando, ¿no? Si hoy esa persona hizo esto o suele hacer esto, pero veo que esa persona se hace responsable y lo confiesa, pide perdón, y he visto un cambio en esa persona, ¿no? O sea, sacudirnos esta idea de que vivir vidas congruentes con el evangelio es vivir vidas perfectas. Eso no existe, eso no, o sea, el día de hoy no pasa. Y también creo que es ese triunfalismo que es como artificial en el que muchos cristianos viven, también es bien antievangelista, ¿no? Porque al final todo el mundo dice, ¿cómo? Sí, eso aleja a las personas, o sea, cuando ven de que, claro, oye, no, ¿cómo voy a hacer eso? Aparte ellos saben que no es natural, o sea, no es real, o sea, esta onda de no, yo estoy bien, y como que esta onda de andar maquillados por la vida, cuando evidentemente no es así, genera muchísima desconfianza a nivel personal, y es como que las personas son de que no manches, o sea, ¿de qué me hablas? O sea, entonces, pues sí. Totalmente.
Y me estaba acordando de esta, digo, no vi esta película, no la vi, pero recuerdo que salió una película de terror en donde las personas te sonreían todo el tiempo así. Recuerdo haber visto el tráiler, ¿no? Una persona sonriendo todo el tiempo así. Dices, eso es súper creepy, hagamos una película de terror con eso. Y cristianos así son creepies, ¿no? Son de terror, o sea, hasta los escritores seculares de películas de terror dicen, eso da terror, ¿no? Podemos hacer espantar a la gente con eso. Totalmente, vivir vidas congruentes con el Evangelio implica admitir nuestras pruebas, ¿no? Ser vulnerables, ¿no? Y en medio de ese contexto de una vida con problemas, con imprevistos, con altibajos, lo constante es la gracia de Dios, ¿no? La fidelidad de nuestro Salvador. Y, y el Evangelio es muy sencillo, ¿no? Meditábamos y sería bueno recordar cuáles son los elementos del Evangelio. Sí, O sea, estaba. vidas congruentes, pero el mensaje, ¿cuál es? Lo veíamos en 1 Corintios, ¿no? 15. Y el primero era que Cristo murió por nuestros pecados. El segundo fue que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el tercero es que Cristo hizo todo conforme a las Escrituras, ¿no? Exacto. Exactamente. No vemos ahí ningún elemento de, no sé, a veces se considera que el Evangelio te va a llevar a vivir una vida próspera, ¿no? Uh-huh. O que el Evangelio implica un cambio en tus actividades, ¿no? Y tu moralidad o principios éticos cristianos, ¿no? Y pues sí, ser cristiano implica un estilo de vida ético y sí hay moralidad y todo, pero el Evangelio no es eso, ¿no? Exacto. Son esas tres cosas. Cristo murió por nuestros pecados, subrayando el verdadero problema de la humanidad y en lo que Dios quiere enfocarse es en esto, ¿no? En resolver nuestro problema que es el pecado. Y punto 2, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día y eso implica que Jesús satisfizo, ¿sí se dice así? Sí. Satisfizo las demandas de justicia de Dios hacia la humanidad. Todo lo que la humanidad debía hacer, Cristo lo hizo, ¿no? Y su sangre derramada realmente era sin mancha, sin pecado, y por eso él venció a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo tomó la muerte en nuestro lugar, pero como él no pecó, pues La muerte no lo pudo retener. la muerte no lo pudo retener, exactamente. Y él emergió de esa tumba victorioso, glorioso, para nunca más volver a morir, ¿no? Dice la Biblia. Nunca más ver a muerte. Y el punto 3, Cristo hizo todo esto conforme a las Escrituras. Y platicábamos hace un momento, ¿no? Que tal vez el punto 3 es lo que le da como el valor o todo el peso a la obra y a la vida de Cristo. Sí, este hecho de que Jesús cumplió todas las escrituras y inclusive hay personas que pues llegan a pensar que él pues a propósito cumplió todas las escrituras y muchas claro que fueron así, ¿no? Pues a Claro. propósito, pero otras pues no había control sobre ellas y sin embargo se cumplieron a la perfección. Y por otro lado, muchas personas pues que se llaman cristianos y que dicen pues sabes, yo sí creo que murió por mis pecados, yo sí creo que resucitó, pero pues añaden ciertas cosas o a la palabra que no están en la palabra o ciertas o no creen en ciertas partes, ¿no? De la vida de Jesús o lo quieren poner en, no sé, en otros contextos y que hizo las cosas por otras circunstancias, ¿no? Y todo eso pues le quita pues toda la credibilidad, todo el mensaje, ¿no? No puedes solo creer en unas partes y decir todo lo demás no es verdad, porque más bien todo lo demás deja de tener veracidad, ¿no? Entonces Es cierto. súper importante. O sea, como que realmente creer el Evangelio, en primer lugar implica poner nuestra confianza en Jesucristo, ¿no?
en su vida y en su obra, en su muerte y resurrección, pero también implica poner nuestra confianza en el mensaje de la Escritura, ¿no? Porque Cristo es como justamente el cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Cristo es pues el verbo encarnado, ¿no? No puedes decir que crees en Cristo y que has creído el Evangelio si cuestionas la autoridad de la Biblia, ¿no? Claro. Como que esas dos cosas se afirman mutuamente, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención precisamente en el discurso de Pedro. Él empieza, o sea, si vamos ahí, él empieza completamente citando a los profetas. Él empieza hablando del cumplimiento, o sea, de por qué Cristo, por qué Jesús, que obviamente todos conocían que no era como un mito, era como que al que ustedes vieron y que él cumplía a la perfección. Entonces lo empieza planteando a Jesús como el Mesías, como lo que es, ¿no? A la luz de la palabra con esas personas, y después ya habla de la obra que vino, que murió, que resucitó, y también me gusta porque estaba fresco ahí todo, ¿no? Como que muchos de los que aquí lo vimos, o sea, muchos de los que muchos somos testigos, o sea, no es una onda de que se supo por ahí, o sea, en ese momento estaba tan vigente que era obvio, o sea, que era como que tomando obviamente que vimos a Jesús resucitado, entonces empieza a hablar, pero me llama la atención esto de las escrituras porque muchas veces lo dejamos de lado, como decimos. Así comienza este discurso y es un gran modelo de que ahí está en la palabra y toda la escritura pues inspirada por Dios y todas las escrituras hablan de mí y de Jesús, ¿no? Entonces es muy impresionante y muy, muy revelador porque sí, históricamente mucha gente puede entender que existió Jesús, ¿no? Y a lo mejor está ahí, pero yendo a la palabra es la única manera en la que realmente se alcanza al perdido de esta manera, ¿no? Claro, o sea, el Jesús histórico es el Jesús de las Escrituras, el Jesús de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Está increíble ese concepto, totalmente. Y totalmente. Jesús mismo dijo, ¿no? Que pues todas las escrituras hablaban de él, ¿no? Exacto. Después de resucitado, citó muchas porciones de la escritura y pues les dijo que no se dan cuenta que toda la escritura pues habla de mí, ¿no? Se trata de mí. Es lo que acaba de decir David. Estamos conectados. Exacto. Exactamente, sí. La Biblia, solo como para, digamos, como envolver este primer punto, el mensaje de la Biblia es el Evangelio, ¿no? Exacto. O sea, si hay normas, si hay leyes, si hay una cierta ética que se puede extraer de ahí, pero la esencia de la Escritura es el Evangelio, y entonces nos apunta a Cristo, ¿no? Sí. Por eso es que predicar el Evangelio o alcanzar al perdido con el Evangelio no es mostrarle a la gente un código de ética que tienen que cumplir, ni siquiera promovemos la Biblia, ¿no? Como una guía moral para agradar a Dios. Eso no es predicar el Evangelio y eso no es alcanzar al perdido con el Evangelio, ¿no? De hecho, un poquito para citar a Pedro, como decías tú, David, justamente en Hechos 15, que hoy vamos a estudiar Hechos 15, justamente Pedro dice, porque surge este tema, ¿no? Bueno, los gentiles no tienen ni idea de la Biblia, ¿cómo que nada más les predicas de Jesús? No, tienen que guardar todo el pacto del Antiguo Testamento, ¿no? Tienen que circuncidarse y guardar toda la ley, todas las escrituras, todas las normas, todo el estilo de vida judío. Y entonces Pedro justamente dice, oigan, ¿y por qué vamos a poner sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cargar? O sea, como que ya después de miles de años sería tiempo de aprender que la Biblia no está ahí para que nosotros, cumpliendo esas cosas, nos salvemos. No podemos. Ni nuestros padres pudieron, ni nosotros podemos. Antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, igual que ellos, los gentiles, ¿no? O sea, así como ellos, sin guardar la ley, fueron salvos por la gracia de Jesús, nosotros también, ¿no? Entonces ese es el verdadero mensaje, ¿no? De la Biblia. Llegar a cualquier otra conclusión sería predicar otra cosa, ¿no? Fíjate que hasta cierto punto, como que ahí era como, ok, todavía está esta onda de que estaba como decimos, muy fresco todo y probablemente había mucha gente confundida, como, ok, soy judío, entonces si viene alguien a mí, yo he hecho esto toda mi vida y esto me ha servido, entonces hazlo. Pero lo impresionante es que 2000 años después, como que seguimos confundidos con eso, ¿no? Pero primero X, Y, Z, entonces obviamente, podríamos citar a Pedro a cada hora y decir, no, llevamos
siglos, y Ujú. esto no es obras, no es el mensaje de Cristo, es la redención, es la muerte expiatoria de Jesús, por la cual nosotros estamos aquí, y más bien toda la moralidad y todo viene después en respuesta de venir a la palabra, no es al revés, no es empezamos por ahí, ya que soy Exacto. perfeccionado y ya que estoy, entonces en ese momento ya puedo ser parte de algo, no, o sea, estamos mal todavía, ¿no? O sea, hay vestigios de eso. Ujú. Eh, Y, y creo que eso nos lleva al punto número 2, ¿no? La necesidad de discipular al creyente. ujú, O sea, así como decías, ¿no? Si después de 2000 años ese asunto ya se zanjó en las escrituras, o sea, los apóstoles, las personas con la autoridad de poner el fundamento doctrinal de la iglesia, ya lo dejaron bien firme y aún así seguimos patinando, ¿no? Sí, Ahora imagínate a un nivel personal. Creo que eso es solamente un reflejo de lo que sucede a nivel personal, ¿no? Y entonces necesitamos, pues, disipularnos. Necesitamos aprender, ¿no? Necesitamos ser formados, ser educados. Y creo que no hay, es importante aclarar esto, este, mmm, la graduación del discípulo o la culminación de este proceso de aprendizaje es cuando estamos frente a Jesús. sí. Mientras estemos respirando de este lado de la eternidad, necesitamos y seguimos en este proceso de volvernos discípulos, ¿no? Sí, sí, ¿Qué piensan? es muy importante como seguir pues teniendo en mente de una manera sincera que somos igual de necesitados de la gracia de Dios que inclusive pues antes de que le conociéramos, pues, ¿no? Y a las personas a quienes les hablamos, pues presentarnos así realmente, porque es la verdad. Muchas personas no quieren ir a una iglesia y mucho de lo que dicen es esto que comentábamos antes, ¿no? Que necesitan tener un estándar de moralidad para poder ir, ¿no? Y, y es de lo que estamos hablando, el ser discípulos, o sea, se hace en ese contexto y con el entendimiento de que todos necesitamos del Señor, todos estamos creciendo, todos somos pecadores, pero también a todos se nos ha perdonado y a todos se nos ha invitado a la mesa y a sentarnos con Él y aprender de Él. Y Mm, eso. exacto. Ahora, pues en Mateo 28 Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? ujú, Y eso siempre me ha llamado mucho la atención, cómo es muy claro que, o sea, requiere algo de nuestra parte, ¿no? sí, Porque Jesús nos está diciendo, o sea, sí, van a anunciar el Evangelio, pero ustedes tienen que hacer discípulos. O sea, ujú. ustedes, mis discípulos, están llamados, y esa es la encomienda que les doy, a hacer discípulos. Eh, ¿Cómo se hace eso? O sea, hace rato O sea, platicábamos eso, ¿no? Que hay como, pues, estas dos partes, ¿no? Que por un lado puedes decir, pues voy a hacer discípulos y yo, pues a la persona a quien le compartí, quien ha aceptado y ha creído en el Señor, pues voy a empezar a discipularla y a, digamos, aconsejarle y ayudarle, ¿no? Pero hasta cierto punto puede ser peligroso si no lo llevamos al contexto correcto que es la iglesia, porque podemos empezar a caer en disipularlo enfocado en nosotros y no Sí, enfocado en los Cristo, nuestros. ¿no? Ajá, exacto. Y a que no estén en el contexto correcto en donde pues Jesús mismo pues hizo la iglesia para eso, para que nosotros podamos ser discipulados y aprender de otros y ayudar a otros y servir a otros. Y, y puso maestros que pueden enseñar y todo esto es el contexto correcto para que podamos ser discípulos sanos, ¿no? ujú. Fíjate que ahorita recordaba justamente los primeros capítulos de Hechos también, donde se suma esta gran multitud, ¿no? O sea, miles de personas, y Hechos 2:42 como que presenta justo esto que dices, ¿no? Eh, la realidad de que estos nuevos creyentes perseveraban, ¿no? Ujú. En ese contexto de esa iglesia local en Jerusalén, ¿no? Y muchas veces he escuchado como gente anti-iglesia local
el día de hoy se basa en esos primeros capítulos para decir, no, mira, es que eran casas, ¿no? Y, y no había realmente como un grupo, ¿no? Y pues cada quien. Y sí, el texto nos menciona de esa vida de comunidad sencilla, ¿no? Eh, de reunirse en casas, pero la Biblia también me muestra a estos discípulos reuniéndose en el templo cada día, ¿no? Sí había un contexto en el que como grupo se encontraban, ¿no? Y vemos a los apóstoles y vemos estas figuras, ¿no? Asumiendo responsabilidad por la instrucción doctrinal de todos, ¿no? Y a la gente siguiendo como esa instrucción, ¿no? Y perseveraban en eso. Número uno, interesante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pues esa es la punta de lanza, ¿no? Eso es lo que va a darle dirección y sentido a todo lo demás, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. Entonces, eh, si bien el discipulado puede implicar un proceso en el que caminamos juntos y todo eso, lo esencial es ponernos de acuerdo en doctrina, ¿no? En la enseñanza bíblica. Y al menos en Semilla hemos por mucho tiempo visto los beneficios de los grupos pequeños de discipulado, ¿no? Donde justamente eso, ¿no? Establecemos pues cuestiones esenciales, doctrinales que van a ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Eh, ¿Alguien recuerda qué es lo que se ve en Navegantes? Su palabra, su palabra suya de él. Exacto. Pues Sí, Pues pero... Ajá, perdón, es que sí, precisamente a mí me llama mucho la atención el tema de venir juntos, porque también luego surge esta duda de, uy, ¿cuántos discipulados van a ser? O sea, es como que van a ser para qué, o sea, pues cuántos, pues toda la vida estamos llamados a como creyentes meditar en la instrucción de la palabra del Señor, como decías, hasta que Él venga, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me gusta mucho en mi experiencia personal cuando llegué a Semilla y entras a Navegantes uno eh, algo, algo tan increíble que era como que estemos sobre todo de acuerdo en que tengamos un tiempo a solas con el Señor. O sea, vengamos a la palabra, estudiemos cómo vas con tu discipulado y empieza este seguimiento, y es alrededor de vengamos a estudiar la palabra juntos, ¿no? Muchas personas, oye, yo tengo muchos años en la iglesia, pero pues sí, a lo mejor no tengo un tiempo a solas con Dios desde hace cuánto, ¿no? Entonces es demasiado, sí, revelador claro. El devocional, ¿no? El devocional. Eso me encanta de Navegantes, ¿no? Que le enseñas a la gente, le das herramientas para poder acercarse directamente al Señor a través de la Biblia, ¿no? Eso es el devocional, es buscar al Señor de manera personal y directa y de un modo sencillo a través de la Biblia. Y eso es algo que ocupa siempre, o sea, cristianos de años de pronto descuidan eso, ¿no? Nos ha pasado a nosotros tal vez también, ¿no? Que ya lo sabes hacer, pero de pronto dices, oye, ya es año nuevo y descubro que tengo que hacer otra vez el propósito de tener mi tiempo diario con Dios, ¿no? Y digo, eso lo vieron ustedes una semana antes de el primer mensaje del año, ¿no? Es la devoción, la adoración, todo eso. Es algo esencial, ¿no? Es algo esencial. Pero no te das cuenta de eso hasta que entras a un grupo de discipulado y dices, oye, tengo que marcar en mi calendario y tengo que tener 7 lecturas consecutivas, ¿no? Y luego 2 semanas ¿Cómo consecutivas. nos cuesta, no? O sea, es revelador. Como, ok, sí, no, yo lo hago, ya lo hago. Pero ¿por qué no puedes tener 7 días seguidos, no? Exacto. Y además te autoengañas porque dices, no, yo sí persevero. Y luego vienes a tu hojita y dices, Nel, esto no es perseverar, ¿no? Entonces meditábamos en cómo eso, ¿no? Esos grupos pequeños no solo nos ayudan a nosotros a darnos cuenta, ¿no? Y nos dan herramientas para ir en esa dirección de hacernos responsables, pero también invitas a la iglesia, ¿no? A ver cómo estás viviendo, ¿no? Y de pronto también la gente ya te nota,
el brother con el que te sientes al lado, con el que repasas la memorización de versículos, de pronto no te ve un domingo, o tu encargado de discipulado, ¿no? Te dice, oye, faltaste 2 veces, ¿todo está bien? ¿Cómo estás? ¿Te podemos servir? ¿No? Y eso es necesario, o sea, eso es necesario. Y pues la verdad es que no a todos les gusta, ¿no? No a todos les gusta, hay gente que se molesta, gente que se saca de onda, gente que tal vez no, pues eso, no está cómoda con la idea de que, ¿por qué me pregunta por qué no vine? Pues porque nos importa, ¿no? Sí. Porque nos importa, porque tu vida importa y al Señor le importas, ¿no? Pero es más cómodo decir, soy discípulo de Cristo, pero no rindo cuentas a nadie, ¿no? Entonces, no es una cuestión, decíamos, ¿no? El domingo, no es una cuestión de fiscalizar, ni de controlar a la gente. Quien quiere rendir cuentas y quien quiere crecer, va a ver esto como una bendición, ¿no? Qué bendición que alguien me nota. Somos Qué bendición llamados que... a eso, ¿no? O sea, como decíamos, hay una labor en predicar, venimos, predicamos, anunciamos, pero muchas veces como que ya, o sea, ya hice mi labor y ya, pero sí, y viene la otra parte, el acompañamiento, el juntos venía la palabra, entonces implica este trabajo y sí, a mucha gente es como que me siento cómodo yendo a una iglesia, o sea, cumpliendo, ¿no? Ya fui el domingo, ahí estuve, muy bien, el hola, adiós y nos vemos, pero ser parte cuando se dan cuenta que no llegas, oye, ¿qué pasó? Y a lo mejor tú no quisiste ir por X, ¿no? O sea, porque te quedaste dormido, estabas cansado. Entonces, eso revela mucho de tu caminar diario. Y está padre, porque una pregunta de alguien de tu grupo es como, oye, ¿anda todo bien? Y como que este caminar juntos, pues nos empieza a incomodar porque por algo, ¿no? Por algo nos O a incomoda. lo mejor te pasó algo, simplemente te pasó algo, Y estar ¿no? al pendiente. Y simplemente eso, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, algo chistoso, este, ¿qué piensan ustedes? Solo es una pregunta al aire. Ya casi vamos a terminar, nos quedan 5 minutos, pero una pregunta al aire. ¿Quiénes, quiénes, quiénes están más dispuestos a esta vida en comunidad y acercarse y rendir cuentas y ser acompañado por alguien? ¿Quiénes están más dispuestos, los nuevos creyentes o los creyentes de años? Los nuevos creyentes. ¿Verdad? Claro, Yo sí. pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. A quienes les cuesta trabajo son esos, perdón por la expresión, pero esos cristianos viejitos mañosos. Viejitos mañosos, bro. Les Cristiano cuesta mañoso. trabajo, les cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta trabajo. No, o tal vez debo decir, nos cuesta trabajo. Sí. Pero es una bendición y esto es necesario para ser discípulos. O sea, no podemos ser iglesia sin esto, ¿no? Y de hecho lo veíamos en el punto 3 de enviar al discípulo en Efesios 4, pues esto de ser este cuerpo, ¿no? Que Dios hizo y ayudándonos y unidos y funcionando, ¿no? Y eso no se puede lograr pues estando así distante y sin saber unos de otros, ¿no? Y llevar las cargas unos de otros. Es algo esencial de la vida cristiana, no podemos caminar solos, al igual que un cuerpo pues no puede estar el dedo solo por allá sin que sepamos. O sea, es como algo ilógico que se ve muy como... Pues sí, muy lógico en viéndolo así, como esa imagen del cuerpo, pero que en la práctica pues vemos esto que a veces no nos gusta que sepan todo de nuestra vida y que, o sea, y eso no contribuye en nada a la salud del cuerpo de la iglesia, ¿no? ¿Por qué no leemos Efesios 4? Dice desde el verso 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, al final, este proceso, ¿no? De ser alcanzados por el Evangelio. Luego,
comprometernos con el proceso de discipulado que dura toda la vida en una iglesia local, finalmente, inevitablemente, nos va a llevar a descubrir las capacidades, los llamados, los ministerios, los dones que Dios nos ha dado y las oportunidades que Dios quiere darnos para servirle en el ministerio van a suceder así en la iglesia, ¿no? O sea, yo lo experimenté así también, ¿no? Fue cuando conecté con mi iglesia local y cuando me dejé servir por la iglesia local, que eso me llevó a servirle a la iglesia local, ¿no? Es en ese contexto, conectados, unidos, que pues finalmente Dios nos envía, ¿no? No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Sí, totalmente. Y de igual manera, lo compartía con ustedes un día. Esto es como, es impresionante cuando formas parte realmente del cuerpo de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo toda la vida de ir a la iglesia, pero de alguna manera no había experimentado el ser parte de la iglesia. Y ahora que soy parte de una iglesia, como que digo, pues todo tiene sentido, o sea, todos estamos aquí reunidos y eso nos lleva a anunciar el evangelio, a discipular al creyente, a enviar, y nosotros mismos somos enviados y de otra manera, pues sí, somos como llaneros solitarios, como lo que veíamos de los judaizantes que se enviaban solos a enviar y esto que causa tanto conflicto en las iglesias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ser parte de la iglesia es un llamado de Cristo, ¿no? Él instituyó a su iglesia y por eso somos parte nosotros también. Exacto. Pues bueno, se nos terminó el tiempo, nos queda un minuto. Teníamos planeado solo conversar como 20 minutos y creo que llevamos 40. Pero bueno, antes de despedirnos, solo animarte a ti que nos escuchas a enviarnos tus preguntas sobre las enseñanzas que vemos cada domingo en Semilla, o incluso si tienes preguntas de algún otro tema que tenga que ver con la fe y con la Biblia y con el Señor, puedes enviarnos preguntas y vamos a estar, en la medida en la que lleguen preguntas, contestándolas en los próximos episodios. Y pues bueno, eso sería todo. Y para despedirnos, cada quien, ¿por qué no se despide? Vas, David. Un privilegio de estar juntos, poder meditar en esto que el Señor nos habla y a seguir siendo iglesia. Eso. Sí, pues gracias por escucharnos y hasta la próxima.